El día estaba fresco, un susurro de otoño recorriendo el aire, mientras me encontraba frente a la puerta que Olivia siempre mantenía cerrada con llave. La oficina de mi esposa en casa era un santuario que ella protegía como un cofre secreto. Con el paso de los años, la necesidad obsesiva de Olivia de privacidad había corroído mi curiosidad. Hoy, con ella fuera en uno de sus frecuentes viajes de negocios, decidí que el misterio de esa puerta cerrada debía terminar. Al girar la llave, que encontré escondida debajo de una pila de viejas declaraciones de impuestos en nuestro dormitorio, sentí que mi corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. El clic de la cerradura sonó más fuerte que un disparo en la casa silenciosa. Al abrir la puerta, la vista que me recibió era nada como la había imaginado. Las paredes, que una vez asumí estaban llenas de estanterías y archivos, estaban cubiertas de fotografías. Pero no eran decoraciones normales ni recuerdos entrañables de nosotros, eran todas de su hermano mayor, Mako. Algunas fotos eran de su infancia, pero muchas eran recientes. Olivia, sonriendo al lado de Michael en una reciente reunión familiar, Michael en su graduación, instantáneas que nunca había visto, imágenes tomadas en momentos en que ella me había dicho que estaba sola en viajes de trabajo. Atónito, di un paso más dentro de la habitación. El escritorio estaba limpio, excepto por un diario que yacía abierto como si esperara por mí. Las palabras en la página llamaron mi atención. Michael es el único que realmente me entiende. Ojalá. El resto era un borrón mientras hojeaba páginas llenas de confesiones de sus sentimientos por él, su agitación emocional, su falta de amor por mí. ¿Por qué, Olivia? Las palabras se escaparon de mis labios, un susurro perdido en el mar de la traición. Pasé horas en esa habitación, cada fotografía, cada entrada en su diario construyendo un crescendo de traición. Ella no me amaba, nunca lo hizo. Siempre fue Mako, su hermano, quien tenía su corazón. La furia se acumulaba como una tormenta dentro de mí. Olivia me había engañado, me había hecho un tonto en un matrimonio sin amor. Pero no iba a ser la víctima de esta retorcida realidad. Comencé enviando copias de las páginas de su diario a todos los que conocíamos, sus padres, nuestros amigos, sus colegas. Que vieran a la verdadera Olivia, obsesionada, no con su esposo, sino con su propio hermano. Luego, drené nuestras cuentas conjuntas. Después de todo, la seguridad financiera era algo que ella valoraba por encima de todo. Cuando regresó, la confrontación era inevitable. Olivia, necesitas ver tu oficina, dije, la frialdad en mi voz era un contraste marcado con el caos de emociones dentro de mí. ¿Qué hiciste? Su voz temblaba mientras pasaba por mi lado hacia su sanctum, sus ojos agrandándose de horror al ver las paredes vacías, despojadas de su obsesión secreta. Te liberé, Olivia. Nos liberé a los dos, dije, mis palabras cortando la tensión. Ella cayó de rodillas, sollozando, su mundo desmoronándose tal como lo había hecho el mío horas antes. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo podría no hacerlo?, respondí, mi decisión cimentada en mi corazón. El divorcio fue rápido. Olivia no luchó, tal vez la exposición de su vergüenza secreta era demasiado para soportar. En cuanto a mí, alejarme fue la parte más fácil. Había vivido una mentira durante demasiado tiempo. Ahora, de pie fuera del hogar que una vez compartimos, sentí la primera verdadera bocanada de libertad. Olivia estaba detrás de mí, un capítulo cerrado para siempre. Pero mientras me alejaba, sabía que la intriga de mi vida apenas comenzaba. Los papeles de divorcio eran claros, clínicos, pero ardían más caliente que las brasas de nuestro matrimonio destrozado. Había pasado un mes desde que Olivia se fue, y el silencio de la casa era sofocante, un recordatorio implacable de la duplicidad que había vivido aquí conmigo. Decidí que mi retribución estaba incompleta, las consecuencias personales eran extensas, pero la reputación profesional de Olivia seguía intacta. Eso necesitaba cambiar. Comencé a elaborar meticulosamente consejos anónimos para su empleador, sugiriendo discrepancias financieras vinculadas a su departamento. Era un movimiento arriesgado, pero sabía que los recientes problemas de auditoría de la empresa los harían nerviosos, ansiosos por erradicar cualquier indicio de mala conducta adicional. Mientras tanto, no me di cuenta de que mis acciones estaban a punto de salirse de mi control. Una noche, mientras planeaba mi próximo movimiento, un golpe en la puerta me sobresaltó. De pie allí, bajo la tenue luz del porche, estaba Mako, el hermano de Olivia. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz tensa, los ojos buscando los míos en busca de algún signo del cuñado que una vez conoció. Me hice a un lado, cauteloso.
¿Sobre qué? Mako suspiró, tomando asiento en el sofá. Sobre lo que le has hecho a Olivia. Está destrozada, James, y ahora rumores en su trabajo. ¿Eres tú quien está detrás de eso? La acusación en sus ojos era aguda. Se lo merecía. Nunca me amó, Mako. Tu hermana estaba obsesionada contigo, ¿cómo no lo sabías? Se frotó la cara, el estrés marcando líneas profundas. No lo sabía. Pero este no es el camino, James. Arruinarla no te traerá paz. No se trata de paz, respondí, mi voz dura como la piedra. Se trata de justicia. Por todos los años que viví una mentira. Mako se puso de pie, su estatura imponente. ¿Y qué hay de la verdad, James? Enfrentarás tus propias verdades y derribas las de ella. Me reí, amargo y frío. ¿Qué verdad? Que fui un tonto. No, que todavía la amas, replicó Mako en voz baja, dándose la vuelta para irse. Piensa en eso. Sus palabras resonaron, pero estaba demasiado perdido para admitirlo. En su lugar, lo observé irse, mi determinación endureciéndose. Regresé a mis planes, intensificando mis esfuerzos. En cuestión de días, los rumores que había sembrado echaban raíces, llevando a una investigación oficial en la empresa de Olivia. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Olivia fue suspendida, a la espera del resultado. La noticia me llegó no a través de canales corporativos, sino a través de un amigo en común que me llamó para reprenderme. James, te has pasado de la raya. Ahora están hablando de demandas. Olivia está destrozada, y tú solo estás añadiendo más leña al fuego. ¿Es este quién eres? Sus palabras resonaban en mi mente, desatendidas. Estaba decidido a seguir adelante, a asegurarme de que Olivia pagara por cada momento de engaño. Mientras me sentaba solo esa noche, el peso de mis acciones comenzó a presionar sobre mí. ¿Había tenido razón Mako? ¿Estaba esta vendetta transformándome en alguien irreconocible? Estas preguntas me atormentaban, girando como espectros en la oscuridad. Me había propuesto exponer a Olivia, castigarla por su traición emocional. Pero a medida que las sombras crecían y el silencio en la casa se profundizaba, me di cuenta de que esta retribución podría haberme costado más de lo que estaba dispuesto a pagar. La justicia que buscaba se sentía vacía, manchada por la destrucción que dejó a su paso. La tormenta que yo mismo había creado estaba en pleno apogeo. La vida profesional de Olivia se desmoronaba, y con cada día que pasaba, el impacto de mis acciones pesaba más sobre mí. La soledad de nuestro hogar, que una vez compartimos, se volvió sofocante. El sueño era un extraño, y el silencio estaba lleno de los ecos de nuestras risas pasadas, ahora retorcidas en burlas por mi implacable vendetta. Una mañana fresca, fui interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. Esperando otro enfrentamiento, me preparé, pero fue Olivia quien estaba allí, con los ojos enrojecidos, su postura derrotada. James, empezó, su voz quebrándose, necesitamos hablar. A regañadientes, me hice a un lado, permitiéndole entrar en el hogar que una vez llenó de calidez. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa del comedor, un campo de batalla expuesto. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, con las manos temblando. ¿Has destruido todo? ¿No fue suficiente el divorcio? Mantuve su mirada, el dolor y la traición familiares burbujeando. Me mentiste durante años, Olivia, ¿cómo podías esperar que simplemente me alejara ileso? Sus labios temblaron. Nunca quise hacerte daño. Estaba confundida, perdida en mis emociones. Pero nunca te engañé, James. Mis sentimientos por Mako eran complicados, incorrectos, pero nunca actué en base a ellos. ¿No puedes ver la diferencia? La habitación parecía cerrarse a medida que sus palabras calaban en mí. ¿Había estado mi búsqueda de retribución basada en una mala interpretación? ¿Una percepción errónea de su tumulto emocional? Complicados, repetí, la amargura filtrándose. Me hiciste sentir como un sustituto en tu vida. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. Lo siento, James. Lo siento de verdad. Ojalá pudiera deshacer el dolor que te causé. La sinceridad en su voz atravesó la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Pero el daño ya estaba hecho, y el camino de destrucción que había elegido nos había cambiado a ambos de forma irrevocable. No puedes deshacer esto, Olivia. Está suspendida, y se habla de acciones legales. Incluso si eres inocente, los rumores no van a parar. Ella asintió lentamente, la resignación marcando sus rasgos.
Lo sé. Y no estoy aquí para pedir perdón o para detener lo que has puesto en marcha. Estoy aquí para pedirte que dejes ir el odio, por tu propio bien. Su súplica pendía entre nosotros, una frágil oferta de tregua. Miré hacia otro lado, el conflicto girando dentro de mí. ¿Por qué debería hacerlo? La pregunta era más para mí mismo que para ella. Porque te está consumiendo, James. Puedo verlo. Este no eres tú. La conversación se alargó, cada palabra cargada de tristeza y arrepentimiento. Cuando ella se fue, algo cambió dentro de mí. La fachada de vindicación comenzó a desmoronarse, exponiendo la futilidad de mis acciones. Esa noche, mientras la soledad volvía a infiltrarse, me di cuenta de la profundidad de mi propio enredo en la red de venganza. La venganza que pensé que traería alivio solo había multiplicado mis tormentos, convirtiéndome en una sombra del hombre que una vez fui. A medida que los días se convertían en semanas, mi determinación comenzó a debilitarse. Las palabras de Olivia me perseguían, resonando a través de las habitaciones vacías. ¿Era demasiado tarde para cambiar de rumbo? ¿Podría reparar los puentes que había quemado tan descuidadamente? La intriga de lo que podría venir a continuación atormentaba mis pensamientos. Mis acciones habían puesto en marcha una cadena de eventos que parecían irreversibles. Pero en medio del caos, quedaba un destello de esperanza, una oportunidad de redención, no solo para Olivia, sino también para mí. El implacable agarre del invierno reflejaba la fría resolución en mi corazón. Mientras estaba de pie en el silencio de mi dormitorio que alguna vez compartimos, la gravedad de la súplica de Olivia por la paz parecía un eco distante, ensombrecido por la punzada persistente de la traición. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un agudo timbre de mi teléfono, un número que no reconocía. Hola. Mi voz era cautelosa, tensa ante otro conflicto. James, soy Richard. La voz pertenecía al jefe de Olivia. Creo que necesitamos hablar. Es sobre Olivia y algo más. La curiosidad despertó, acepté reunirme con él en un café tranquilo en el centro. El aire invernal mordía mis mejillas mientras me dirigía allí, cada paso endureciendo mi resolución. Richard ya estaba allí, luciendo inusualmente grave. James, gracias por venir. Seré directo. Hemos concluido nuestra investigación sobre Olivia. No encontramos ninguna falta de su parte. Sin embargo, descubrimos algo más, algo que concierne a ti. Me tensé. ¿De qué hablas? Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban registros detallados de mis consejos anónimos y manipulaciones de sus sistemas financieros, trazados hasta mí. Has causado mucho daño, James. No solo a Olivia, sino a la empresa. Te enfrentas a cargos serios. La habitación giró ligeramente mientras absorbía sus palabras. ¿Había convertido mi ciega búsqueda de venganza en el mismo monstruo que buscaba destruir? Pero antes de que pudiera reunir mis pensamientos, las palabras de Richard cortaron más profundo. Hay más. Se trata de Olivia y Mako. ¿Qué pasa ahora?, espeté, una mueca cínica retorciendo mis labios. No son hermanos biológicos, James. Fueron hermanastros, brevemente, hace años. Sus padres se casaron cuando ambos eran adultos. Su relación era complicada por esto, pero no de la manera que piensas. Michael la estaba ayudando con sus sentimientos, no reciprocándolos, corazón. La relación fue como un golpe físico. El suelo parecía inclinarse, difuminando los bordes de mi furia justa en un retrato enfermizo de venganza equivocada. Olivia nunca supo que iba a contarte hoy, continuó Richard. No quería más drama. Me quedé allí, adormecido, mientras Richard explicaba las consecuencias legales que enfrentaba. Cuando se fue, el café se sintió más frío, más vacío. Vagué por las calles de la ciudad sin rumbo, el peso de mis actos anclando cada paso. Las líneas entre justicia y venganza se habían difuminado, y estaba perdido en la niebla de mi propia ira. Días después, mientras las batallas legales se acumulaban, decidí realizar un último acto. Si iba a ser arruinado, Olivia tampoco se iría ilesa. Entré en su apartamento, formando un plan, una forma de asegurarme de que nunca pudiera olvidarme. Olivia llegó a casa y me encontró esperando. James, ¿qué haces aquí? Necesitas irte. No, Olivia. Esto termina esta noche, dije, mi voz baja, amenazante. Asustada, retrocedió. James, por favor. Piensa en lo que estás haciendo.
Avancé, mis acciones frías y calculadas. Me quitaste todo. Ahora, yo te quitaré todo. La lucha fue breve. La dejé atada y amordazada, el apartamento incendiado con acelerantes colocados cuidadosamente, sus posesiones, sus recuerdos, su vida, yéndose en llamas. Mientras las sirenas de los camiones de bomberos aullaban a lo lejos, observé desde la distancia la luz del fuego reflejándose en mis ojos sin lágrimas. Este fue mi acto final, la conclusión de una saga forjada por la traición y la venganza. Olivia sobrevivió, su espíritu tan roto como los restos carbonizados de su hogar. Nunca volvimos a hablar, nuestros caminos divergieron para siempre, marcados por las cicatrices de nuestra destrucción mutua. Al final, el héroe que creía ser no era más que un villano disfrazado. La sorpresa de mi vida no fue el engaño que creía haber descubierto, sino la profundidad de la oscuridad dentro de mí mismo, una realización que llegó demasiado tarde para salvar a ninguno de los dos de la devastación del odio y la traición.